Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial, y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia, nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias, todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá, para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral, las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses, una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es verdad, si es melón, si es sandía, etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo,
ya para qué, como dice mi tierra, ya para qué, ya para qué. Aquí muchos, ya viene Jesús, ya para qué hago esto, para qué hago aquello. Si tú eres esas personas, es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio, que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin. Importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia, termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1, 19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, era cierto, era cierto. Te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que del fin, respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10, muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles del río hasta el mar, Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren? Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale,
de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y nos sorprendemos ahora actualmente. Les recomiendo, grabé ayer una conferencia llamada "Los estudiantes aceptando el Islam". Ya está en el YouTube, la hicimos en vivo, hemos tenido miles de vistas. Y aquí explico claramente por qué los estudiantes han sido engañados. Tenemos que informarnos, hermanos. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien. Veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas, increíble. Rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía.
La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá, como lo que pasó en la pandemia, y esto y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así, por todos lados hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces cuando veas Persia en el Antiguo Testamento es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler a exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida, y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la Yihad y funda Hamas, que la palabra Hamas significa violento. Entonces este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado, van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico
y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas. Rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados. En 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas. Piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamás. Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolas de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente. Invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamás. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamás en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamás lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna, con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamás se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950, los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Los judíos se suben a sus F-35, acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía bíblica. Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron,
volvieron a atacarlos 1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar. Y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra, imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero, para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron Hamas, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas tú la palabra Jihad, es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda, que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto, y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora, muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Eran papás millonarios, y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto, porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo: no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden, que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las 2 torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos. Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales
se montaron en 4 aviones comerciales, se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá. Comienza, Estados Unidos despierta una realidad. No somos vulnerables, pero somos vulnerables, perdón. No somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que Él es el Salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la conferencia anterior. Vemos nosotros en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que son una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamás en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra. Fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron? Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse:
¿Cómo puede este grupo terrorista echarse al mundo entero? O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global. Entonces ISIS comienza a matar a todos y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Yo grabé un video sobre eso, lo pueden encontrar en YouTube, por qué abandonó Estados Unidos Afganistán y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. ¡Qué increíble! Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Houthis y quedan la Yihad Islámica que están en Afganistán con los talibanes que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano: usted se me queda ahí de adorno, y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente: usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer rodearon la Casa Blanca para incendiar y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamas voten por él, ¿verdad? De lo loco que está el presidente de Estados Unidos, nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra. Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan
Nasrallah, con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. Vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que a propósito de Dios la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años, la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico.
El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar. Y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán. Porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta. Y a nadie más le hacen caso. A ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece. O en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor. No se metan con ellos. Y les va a decir a los judíos, ahora sí pueden reconstruir su templo. Y van a reconstruir el 3er templo. Y a los 3 años y medio va a violar el pacto, Mateo 24, versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate. Si te sientes animar, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di, alabao, alabao, alabín, bomba, yo, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues alabado, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas y saldré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya el diablo, alabado, máchelo más y más y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprende la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes: arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús: dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida, y una vida en abundancia. Dile: Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto: el día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo, porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana, tener un tiempo 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice: tú eres mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma. Cuida, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa. Te pido por esto, te pido por aquello. Y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Entonces, el cristianismo es eso. Te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo, que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos. Y mientras Él venga, guarda tu corazón y ten mucha paz.
Entonces, si no podemos conocer el día y la hora, podremos de alguna manera conocer los tiempos en que estamos viviendo, por lo menos, y como lo hemos visto, muy claramente es afirmativo. Claro que todo esto significa, ¿verdad?, que aunque no sabemos el día ni la hora de Jesús, tampoco podríamos saber el tiempo o las señales de su regreso hasta que Israel regresara a su tierra. O sea, en la conferencia anterior pudimos comunicar, pudimos afirmar que el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 a su tierra inició una cuenta regresiva. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién perseguiría el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cuándo iban a reconstruir el tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo se iba a cumplir la profecía que vamos a leer en Ezequiel 38? Entonces, era importante que hasta que Israel regresara, sigan esto con mucho cuidado, partiendo de eso, las profecías que son para los últimos tiempos son para Israel. Para que lo que se cumpla desde el 48 a nuestros días, la invasión de la guerra del 67, el 73, los ataques que ha tenido, el antisemitismo que hay actualmente, la forma en la que está revolucionando el Medio Oriente, otra vez la atención mundial se concentra en el Medio Oriente. Ahí está la atención ahorita. Y desde que hubo este relajo, ¿verdad?, de que Putin invade Ucrania, vamos a ver que Ucrania pertenece a las naciones que están profetizadas en Ezequiel 38 como el territorio que se conoce como Magog, o los magogitas, que descienden de los escitas. Y hace 2500 años, la profecía de Ezequiel 38 y 39 se está cumpliendo ante nuestros ojos, porque estos dos capítulos, los estoy poniendo en antecedente, estos dos capítulos profetizaron, repito, hace 2500 años, que se iba a formar una alianza de naciones que nunca en la historia se había formado hasta los últimos 10 años. Hasta los últimos 10 años. Y cuando vemos que estas alianzas se están formando ya, vemos qué tan cerca estamos de entonces y de la Tercera Guerra Mundial. Porque Ezequiel 38 y 39 es una profecía de la Tercera Guerra Mundial. De la preparación y los detalles, es la profecía con más detalles que existen en la Biblia. 2 capítulos enteros, como lo vamos a ver a continuación. Esta profecía comienza diciendo: Gog en tierra de Magog profetiza contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Gog significa líder, César, comandante, jefe, príncipe. Es el título, no es el nombre de una persona, es un título de liderazgo. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo nombrando a un líder que va a encabezar a estas naciones para venirse al final de la historia contra la nación de Israel. Israel va a convertirse, como desde el 48 hasta nuestros días, en la manzana de la discordia, y será por causa de Israel la Tercera Guerra Mundial. Los árabes de ninguna manera van a permitir que Israel siga ahí. Es la única nación democrática en medio de naciones islámicas. Es la única nación que tiene una religión diferente a todas las naciones que les rodean. Es como el patito feo del Medio Oriente, la nación de Israel. Además, si en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, vuelvo a repetir, en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas
petroleras del mundo. Y ahora con la invasión de Putin a Ucrania, se puso ahora sí en duda y con una incertidumbre tremenda de que Putin surte del gas a Alemania por el Nord Stream. Es un conducto, es un gasoducto que llega desde Rusia hasta Alemania, y Alemania lo distribuye a las naciones de Europa. Entonces, cuando vino esta invasión de Ucrania y el presidente Biden le dijo a la Unión Europea y a la OTAN es el ejército de Europa, que se formó en 1947 para evitar la extensión del comunismo en Europa del Norte, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, con las siglas OTAN. Entonces, cuando vemos nosotros que Putin invade a Ucrania y que Ucrania es el país distribuidor del trigo más importante y que de ese gas depende Europa, bueno, Europa se puso a temblar. Y cuando dice el presidente Biden a la Unión Europea, pues vamos a cancelar económicamente que Rusia, los bancos ya no hagan transacciones internacionales y cancelar el dinero. Vamos a sancionarlo económicamente. No le funcionó al presidente Biden. ¿Por qué? Porque inmediatamente se unió Rusia con China con Rusia, Corea del Norte con Rusia, Siria, Irak, Irán con Rusia, y dijeron, pues te defendemos nosotros, y si siguen presionando, vamos a quitar al dólar como la moneda de reserva para comprar petróleo. Para que me entiendan, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se escogió una moneda entre las naciones. La Segunda Guerra Mundial la ganó ¿quién? Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Rusia, que de una forma milagrosa se unió en la Segunda Guerra Mundial, y Canadá. Y compitieron entre Inglaterra y Estados Unidos para determinar en la cumbre de Bretton Woods, se llamó, qué moneda iba a usarse para comprar el petrodólar. Se escogió el dólar. Muy bien, desde 1945, México, ¿quieres petróleo? Cambia tus pesos a dólares. Inglaterra, ¿quieren petróleo? Cambien su libra esterlina a dólares, antes del euro. España, ¿quieren comprar petróleo? Cambien sus pesetas a dólares. China, Rusia, ¿quieren comprar petróleo? Cambien los rublos a dólares. O sea, el dólar prevaleció hasta este siglo como la moneda más fuerte, y es lo que ha permitido que Estados Unidos mantenga su equilibrio económico. Y ahora está en la cuerda floja el dólar, porque ya se juntaron con las naciones del BRICS, ¿verdad? Inglaterra y África, Sudáfrica, etcétera, etcétera, para derrocar al dólar. Y si derrocan al dólar, pues Estados Unidos se hunde, porque tiene una deuda de casi 35 trillones de dólares, que son impagables. Y si Estados Unidos no puede pagar esta deuda, para que tengan una idea, ¿alguno sabe cuánto es $1 trillón? Les voy a decir cuánto es $1 trillón. Si tú ahorita comienzas a contar $1 todos los días, en 250 años no llegas al $1 trillón. Para que tengan una ligera idea de lo que son $1 trillón, imagínense 35 trillones. Que esta deuda aumentó con la última administración del Partido Demócrata. Entonces, esto puso a temblar a Europa, y Putin no quiso someterse al presidente Biden. Entonces, el presidente Biden, porque ahorita lo estamos viendo, ya le está mandando y ordenó que manden misiles intercontinentales de largo alcance apuntando hacia Rusia. Y el presidente Biden comenzó a decir a Alemania, a la Unión Europea, a la OTAN, que es el ejército, vayan todos a Ucrania y mándenle municiones, manden tanques, etcétera, etcétera, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? La OTAN es un ejército que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que el comunismo se propagara en Europa. Y cuando cae el muro de Berlín, 1989-1991, cae el comunismo, pues entonces comenzaron a violar el Pacto de Varsovia, que es un pacto que firmaron
en los años 90, más o menos, 80, perdón, para evitar precisamente que la OTAN siguiera adhiriendo países al ejército europeo sin que pudiera molestar a Rusia. ¿Se acuerdan ustedes, para que tengan una idea, cuando Cuba puso misiles, los rusos pusieron misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, en los 60, ¿se acuerdan? Los que habían nacido en esa época. Bueno, el presidente Kennedy, John Kennedy, que en aquel tiempo gobernaba esta nación, le avisaron por medio de los satélites que ya estaban en función, los satélites internacionales. Acabamos de detectar que Nikita Khrushchev, que era en aquel tiempo el ministro de Rusia, puso misiles en Rusia, en Cuba, y están apuntando a Estados Unidos. Dijo Kennedy, si nosotros permitimos esto, ¿cómo que nos están apuntando misiles a nosotros? Esto es una declaración de guerra. Y entonces Kennedy muy valientemente le mandó un recado a Nikita Khrushchev y le dijo, te doy 2 semanas para que saques los misiles o hacemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir que nadie, ningún país, nos esté apuntando con misiles intercontinentales. Pues Nikita Khrushchev, después de pensar, fue una cosa tremenda que estuvo, es el primer problema de la Guerra Fría que puso en peligro al mundo de una tercera guerra mundial. Ahorita es la segunda vez con la invasión a Ucrania. Perdón. Entonces sacaron los misiles, pero ninguna nación va a permitir esto. Entonces cuando Putin se da cuenta que están avanzando el ejército de Europa hacia Ucrania antes de la invasión, y cuando ve que quieren apoderarse de Ucrania y unirlo al ejército de Europa, porque si ponen misiles en Ucrania, la velocidad de un misil a Moscú es de 12 minutos. O sea, es como si nos pusieran en México apuntándonos de Texas misiles al presidente y que llegaran en 10 minutos a destruir el Palacio Nacional. Pues el presidente de México o cualquier presidente, cualquier gobierno no iba a permitir, como lo hizo Kennedy, que nadie nos apuntara, ¿verdad? Esto es lógico. El presidente tiene la obligación de cuidar la paz y guardar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces Putin rodea a Ucrania con 150,000 soldados. Muy bien hecho, lo tenía que hacer. Oye, ¿cómo? ¿Que ya me quieren llegar aquí a apuntar a mí? No lo voy a permitir. Y el presidente Biden, con el propósito que tenía la ambición de conquistar el mundo, le dice a toda Europa, porque Europa dependía de Estados Unidos todavía hace 2 o 3 años, vamos a mandar y ayudar a Ucrania y le vamos a mandar $1 billón al mes. $1 billón. No se imaginan, más de 30, 40 billones de dólares ha recibido Ucrania de esta nación, de los impuestos que pagamos todos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces se dieron cuenta los europeos y les dijo Putin, ustedes me siguen amenazando y les cierro la llave al gas. Y se pusieron a temblar. Y van a pasar este invierno sin gas. Y a ver, un invierno en Europa sin gas, olvídate. Ustedes que viven en el norte y en el este de Estados Unidos saben lo que pasa vivir en Nueva York sin calefacción, en las nevadas que vienen en el norte, ¿verdad? Del este de Estados Unidos. Entonces comenzaron a reaccionar, Alemania le bajó 3 rayitas, todos le bajaron 3 rayitas y comenzó a tratar de normalizarse la cosa. Pero cuando el presidente Biden insistió y sigue insistiendo, como hace 3 o 4 días, ordenándole, pues ahora vamos a poner misiles intercontinentales y que apunten con Rusia. Putin acaba de declarar, vamos a tener una guerra nuclear. Yo no me voy a dejar que pongan misiles apuntando a mí. Ahora, perdieron las elecciones y esta es la última patada de ahogado, como decimos en México, que hace el gobierno demócrata. Ya faltando un mes para que tome posesión en 2 meses, el 20 de enero, el presidente Trump, pues vamos a mandar misiles apuntando a Rusia y que estalle la guerra. Y ahorita, hace 2 días, Trump le habló a Putin, no le hagas caso a este viejo loco. Ya tiene problemas muy profundos mentalmente. Se llama senilidad. Entonces no le hagas caso, déjame que yo llegue y vamos a arreglar esto por la paz. Y muy fácil se acaba la guerra con Ucrania. ¿Cómo se acaba la guerra de Ucrania? Dice Trump,
no le vamos a mandar ya más dinero y le vamos a decir a Zelensky que se rinda. En lugar de tanto derramamiento de sangre, que se rinda. ¿Y qué es lo que quiere Putin? Rusia, Ucrania pertenece a Rusia, por el amor de Dios. Es como cuando nosotros en México nos quitaron Texas, nos quitaron California, nos quitaron Arizona, nos quitaron Nuevo México y estamos chillando. Ya se quedó Estados Unidos con ese territorio ya. Israel en la guerra del 67 conquistó las colinas del Golán, conquistó la Franja de Gaza y conquistó el Banco Oriental. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hay una ley internacional de la guerra que dice que si tú conquistas algo por medio de la guerra, es tuyo, es tu territorio. Ya no puedes seguir peleando por eso. Pero Zelensky, ¿verdad? Con el dinero y con todo, y es una guerra imposible de sostener. ¿Cómo peleas contra Goliat, por el amor de Dios, papacito? Ríndete mejor. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? La gente sufriendo en Ucrania. No es que nos queremos independizar. ¿Cuál independizar si siempre han sido rusos? Y aunque se separaron en el 91, no significa esto que vas a sacrificar tan sangre peleándote contra un gigante que es imposible que pelees con él, a menos que haya uso de armas nucleares. ¿Quieres eso? Entonces está la Tercera Guerra Mundial. Y dijo Trump, no le vamos a mandar más dinero, Zelensky baja la rodilla y se acabó, paz y punto, se acabó el problema. Ustedes sigan comiendo, los ucranianos siguen teniendo trigo, siguen teniendo gas, se acabó el problema. A eso, a tanto sangre derramada, no se puede comparar. Esto es importante que conozcamos porque el mundo ha convertido, ¿verdad?, a Putin en un Satanás, en un diablo. Y aunque el chaparrito, ¿verdad?, no tiene nada de bueno, y aunque tiene bastantes ansias también, como todos, de poder conquistar el mundo, él no inició esta guerra. La inició el presidente Biden. Cuando le dijo, ya nos queda un año, nos quedan 2 años a los demócratas, vamos a invadir Rusia y vamos a conquistar Rusia. Y quiero terminar mi mandato, que yo pase a la historia, dice Joe Biden, para que yo pueda ser aquel que conquistó a Rusia. Un sueño imposible. O sea, psicopatías, como dijo Trump, lo ha repetido, estos están enfermos. Y de veras están enfermos, o sea, es psicopatía, son cosas que ya una persona pierde la razón. Pierde la brújula, pierde el equilibrio. Y ahora, claro, ¿verdad? Que pues las cosas se han agravado y van a seguir agravándose. Ahora, muy bien. En cuanto a todo este panorama mundial en el que está ahorita el Oriente con el Occidente tratando de enfrascarse, tanto en el Medio Oriente como entre Rusia y Estados Unidos, ya se va ahorita el presidente Biden, el 20 de enero toma posición el gobierno republicano, el Partido Republicano. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo ahorita? Es muy importante lo siguiente. Aquí vamos a encontrar algunas naciones, por ejemplo en el versículo 5 de Ezequiel 38, que son nombres que se usaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos saber nosotros, 2500 años, que los nombres de estas naciones pertenecen a las naciones que actualmente son las naciones modernas? Muy fácil, por medio de la geografía, por medio del territorio donde se encuentran. Rápidamente, en el Antiguo Testamento vas a encontrar la palabra Babilonia y sinónimos, la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar. Esta región geográfica, ¿quién la ocupa ahora? Irak, Siria y el Líbano, o la famosa Mesopotamia, significa entre 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando hablamos de Babilonia en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Irak y Siria, pero se dividieron en la época moderna entre 2 naciones, pero en el Antiguo Testamento Siria e Irak era el mismo territorio. Encontramos en el versículo 5 la palabra Persia. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 cambió el nombre a Irán. Apúntalo. 1979 cambió el nombre a la República Islámica de Irán.
Entonces, Persia es Irán moderno. Qué interesante que Irán actualmente sea la nación que sostiene, financia a todos los grupos terroristas del mundo en contra de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah. Hamas significa violencia, Hezbollah significa el partido del pueblo que es de Irán, los hutis que están en la península arábica que es Yemen, ISIS, Al Qaeda con Osama Bin Laden que lo mataron, los talibanes que están en Afganistán y en Pakistán. Todos estos 5, 6, 7 grupos terroristas en el mundo dependen y son sostenidos por la nación de Irán. O sea, Irán se convierte en el eje de la maldad del mundo. Pero cuidado, estamos hablando del gobierno. ¿Saben ustedes dónde se encuentra la iglesia cristiana más grande en crecimiento del mundo? En Irán. En Irán es donde más rápido el crecimiento está, el cristianismo está creciendo. Entonces volvemos otra vez al problema. No es el pueblo, son los gobiernos que tenemos. Los venezolanos son lindos, los cubanos son lindos, los nicaragüenses son lindos, los bolivianos son lindos. En México, México lindo y querido. Pero nuestros gobiernos, por el amor de Dios, nuestros gobiernos. Entonces, los palestinos, ¿verdad? El 60% de los palestinos no están de acuerdo con Hamas. Y cuando dicen, libera a Palestina, en lugar de decir, libérenos de Hamas. Tontos, brutos que se pusieron a desfilar en las calles, liberen a Palestina desde el río hasta el mar, liberen a Palestina, griten por el amor de Dios, libérenos de Hamas, que es el grupo que está oprimiendo al pueblo. Y así gritan los iraníes. No sé cuántos vieron hace un mes, se juntaron millones de iraníes diciendo que mueran los ayatolas. El gobierno de Irán religioso, fanático, que están tratando de bombardear nuclearmente y fabricar la bomba atómica para destruir a Israel. Ahora, estos nombres que tenemos en el versículo 5 al 6 son las naciones que van a formar la alianza final y que van a formar el gobierno del anticristo. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Muy bien, ¿se acuerdan de Génesis 10? Génesis capítulo 10 describe 70 naciones que descendieron de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé descendemos todos los seres humanos de todas las naciones. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? De Jafet es el mundo anglosajón, pudieron colonizar Europa. Todos los blanquitos de ojos claros, güeros, son anglosajones. Todos los semitas, Medio Oriente, Oriente, Asia, Asia Central, son árabes y judíos, son semitas. Y los decamitas es el continente africano. Entonces, cuando encontramos la palabra Cus y Fut, si vamos a Génesis capítulo 10, vamos a encontrar el versículo 2 y 3, que Cus y Fut descienden de Cam. Fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? El padre progenitor del continente africano. Está hablando entonces de las naciones del norte de África. ¿Qué naciones están en el norte de África? Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, Argelia, etcétera, etcétera, que son musulmanas todas. Aquí estamos viendo ya una congregación o una conglomeración de naciones musulmanas que al final de la historia se van a juntar y van a formar parte del gobierno final del anticristo, porque el anticristo, ya lo vimos, va a ser musulmán. Lo explicamos creo que en la primera o segunda conferencia, y si no, consíganla y escúchenla. Ya no vamos a perdernos ya en eso. Gomer, ¿verdad? Y Togarma, encontramos que puede ser Gomer Alemania como una ciudad europea, y Togarma, lo interesante es que es Turquía. A ver, vean nada más esto de la Biblia, qué impresionante. Hasta 2500 años se profetiza que Turquía, que preside el presidente Erdogan,
actualmente, que es musulmán, y acaba de decir que él quiere ser el líder del movimiento del califato del siglo XXI en el mundo entero y dirigir a los musulmanes, pertenece a la OTAN. Muy bien. ¿Cómo puede Turquía pertenecer ahorita a la OTAN y al mismo tiempo unirse a la alianza en contra de Europa? Bueno, la isla profetizó que si Turquía va a formar parte de las naciones del gobierno del anticristo, es lógico, Turquía tiene que salirse de la OTAN. ¿Qué pasó cuando Putin invadió Ucrania? Pues Turquía depende del trigo de Ucrania, del gas de Rusia, y corrió Erdogan, ¿verdad? Como pollito, pío, 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 y se metió debajo de las alas de la gallina de mamá Rusia. Por favor, Putincito, pío, 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 dame gas y dame trigo, porque si no me hagan una revolución ahí en Turquía, un golpe de Estado y me quitan de aquí. Y le dijo, Putin, véngase para acá, mi niño, aquí chenteche, aquí le vamos a dar todo lo que usted quiera. Y entonces Erdogan se retrata hace 1 año y medio con Xi Jinping de China, que con Khomeini, el ayatollah de Irán, se retrata con Kim Jong, el gordito de Corea del Norte, y se retrata junto con el presidente Putin de Rusia. Y ahí estaban los cuatro que forman la alianza en Ezequiel 38. Y comienzan todos a preguntarse, oye Erdogan, pero ¿cómo es posible? Tú eres de la Unión Europea. Y el artículo 5 de la Unión Europea dice el siguiente, perdón, de la OTAN, el artículo 5 del Ejército de Europa dice lo siguiente: cualquier nación del mundo que ataque a España, o a Rumania, o a Polonia, o cualquier nación que pertenezca a la Unión Europea, todas lo defendemos. Nos unimos todos para defender a esa nación. Como Ucrania no pertenece a la OTAN, porque se juntaron todos para defenderla, porque Putin se los ordenó. Y cuando Europa se dio cuenta que que Biden había fallado en dar esa orden, pues ahora Europa ya se ríe de Estados Unidos y se convierte este país en un tigre de papel para Europa. Y Europa ya no quiere saber nada de Estados Unidos, África no quiere saber nada de Estados Unidos, el mundo entero no quiere saber nada de Estados Unidos. Hasta que ven que gana las elecciones el presidente Trump, ahora todos corren aquí a este país para volver a refugiarse. Bajo un gobierno democrático, un gobierno que promueve los valores cristianos, judeo-cristianos, un gobierno que está a favor de la familia, del matrimonio, etcétera, etcétera, y comienza aparentemente ahorita a haber un refreshment, una frescura en el mundo donde, híjole, vamos a salir ya de tanta maldad y tal vez tengamos un tiempo que nos da Dios antes que venga por nosotros. Vean ustedes el versículo 8, que es uno de los más importantes de estos 2 capítulos, 38 y 39 de Ezequiel, para que sepamos que estamos en los últimos días. Dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, que es la palabra hebrea, Aharit Shanek, que es al final del tiempo. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aquí está profetizándose cuando Israel no había sido exiliada. Porque de esta profecía pasaron 500 años, vino Jesucristo después de esta profecía, 500 años, y cuando crucificaron a Cristo, en el año 70, después de que Él ascendió a los cielos, vinieron los romanos, el general Tito, y no dejaron piedra sobre piedra en Jerusalén. Y del año 70, después de Cristo, hasta 1948, Israel se perdió en el mundo entero. Fueron dispersados por el mundo entero. Se mezclaron con todo el mundo entero sin perder su cultura, sin perder sus tradiciones, sin perder su idioma, sin perder su religión. Algo único sucedido en toda la historia de la antropología, de la historia del ser humano. Entonces aquí está profetizándose antes de que Israel fuera recogida, que iba a ser recogida de muchos pueblos. Número 1. Número 2. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando Israel
500 o 600 años después de esta profecía, llegan en el 48 a su tierra, no había un solo árbol plantado. Era un desierto completamente Israel. Por casi 1800 años no había nadie en Israel. En 1948 y 50, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, Israel planta 8 millones de olivos. Iban a llegar a una tierra desolada, profetizado 550 años antes de que los expulsaran de su tierra. Y vean lo que dice, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones, mas todos ellos moran confiadamente. Muy bien. Desde que regresó a Israel hasta noviembre del 2024, nunca han podido dormir en paz. Tú vas a Israel, nosotros hemos llevado varios grupos, y tú ves en las calles de Israel a muchachos de 18 a 20 años, porque hacen todos el servicio militar y las mujeres a los 20 años. Y ven muchachos de 18 a 20 años con sus R-15 en cada esquina de Jerusalén o de Israel, con sus armas, se duermen con ellas, desayunan con ellas, comen con ellas y cenan con ellas. Y en Israel no hay una sola familia, no hay una sola familia que no haya perdido hijos y nietos en guerras. Una sola. Aquí Estados Unidos es la segunda nación, los veteranos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Congo, todas estas naciones, ¿verdad? Ahorita todos los soldados que van y ayudan al Medio Oriente, aquí hay familias en Estados Unidos de viejitos que han perdido hijos y nietos en las guerras. México, ¿cuándo? Ni la guerra tampoco de la Revolución. No sé Pancho Villa cuántos mató. No había una nación como Israel y como Estados Unidos en toda la historia. Ahora, ¿cómo es posible que aquí se profetice que cuando esta invasión tenga lugar y esta alianza de naciones, esta confederación de naciones, ataquen a Israel, Israel se va a encontrar confiadamente? Si hasta este momento Israel no vive en paz, ¿cómo es posible que 500 años antes se haya profetizado que vendría un lugar en el tiempo cuando ellos iban a poder vivir en paz? Damas y caballeros, santos de Dios, el única tiempo en el que Israel en toda su historia va a vivir en paz es cuando un hombre llamado el Anticristo se siente en una mesa con los gobernantes de Israel y les diga, fírmele aquí, yo le firmo también, y es un tratado. Daniel 9, 24 al 27 se encuentra las 70 semanas de Daniel, la profecía de Daniel del Anticristo. El Anticristo les va a decir, les firmo y los protejo por 7 años. Musulmanes, no se metan con Israel. Árabes, no se meta nadie contra Israel. Yo lo estoy protegiendo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que a este hombre lo vayan a obedecer el mundo musulmán o el mundo de los árabes? Que hasta ahorita ningún tratado diplomático ni político ha impedido que ataquen a Israel. Pues este hombre va a ser el Mahdi. En la teología islámica, el Mahdi es el Mesías que los musulmanes están esperando. O el 12º imán, descendiente directo de Mahoma. El Islam fue fundado 600 años después de que se fundó el cristianismo, en el año 605 por Mahoma. Ahora, este Mahdi, ¿quién es? Bueno, va a aparecer en el Medio Oriente, ya no tarda en aparecer, y van a reconocer que él es el Mesías y lo van a adorar como el Mesías, y van a hacer lo que él diga. Imagínense, es nuestro Mesías, ya llegó al mundo. El Mesías para ellos, para nosotros es el Anticristo. Solo un hombre del Islam podría garantizarle a Israel 7 años de paz. Entonces, esto se tiene que cumplir en los próximos años, en el futuro que estamos nosotros viendo. Ahora, vean cómo se repite esto en el versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día, o sea, cuando tenga lugar esta invasión,
Subirán palabras en tu corazón, le está hablando a Gog, al líder de esta confederación del Mediterráneo, y concebirás mal pensamiento, subirás contra una tierra indefensa. Hasta ahorita Israel no ha estado indefensa, jamás. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto desde el 48 no se ha cumplido. Versículo 12, para arrebatar despojos. Esta palabra shalal es petróleo. Una de las razones por las cuales va a haber esta alianza de naciones musulmanas, árabes, para poder exterminar al Estado de Israel, es porque el 65% de las reservas petroleras se encuentran debajo de Irak, de Arabia Saudita y del área del territorio del Medio Oriente. Mientras Israel esté en el Medio Oriente, ni Rusia ni China pueden conquistar el mundo. Es imprescindible matar a los judíos, terminar con el Estado de Israel para que el Medio Oriente quede o bajo Rusia o bajo China. Pero Israel es la manzana de la discordia. Dice Zacarías 12, versículo 2 y 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada en la que el mundo va a tratar de quitar. Y ahorita el Medio Oriente es una olla express con estos ataques terroristas, porque estamos acercándonos demasiado rápido a la culminación del programa, del plan de Dios para el final de los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, pasemos rápidamente al capítulo 39. Perdón, antes de pasar al 39, rápidamente, vean ustedes el versículo 17. Durante muchos años, yo tengo estudiando escatología o profecías ya casi 30 años. Comencé a estudiar esto más profundamente a finales de los 80s. Y me acuerdo que mis maestros en diferentes partes, misioneros, hombres de Dios, creíamos, yo también creía, que Gog iba a ser Putin, o que Gog era Rusia, y que aquí este pasaje estaba hablando de Rusia como el líder final en contra de Israel. Sin embargo, mientras más vamos avanzando en el tiempo, más vamos cambiando cosas, porque dice en 1 Corintios 8, en el Nuevo Testamento, el que cree que sabe algo, no sabe cómo lo debe saber. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, de acuerdo a la escuela teológica que me dieron, me dijeron que los dones ya no existían. Se llama cesacionismo. Y Dios me abrió los ojos después de 7, 8 años de estudiar la palabra de Dios, y me di cuenta que aunque había abusos de los dones, que fue lo que a mí me sacaba de onda, yo llegaba a una iglesia y canta la cachirica, es el nuevo cántico al Señor, hablen todos en lenguas, cuando 1 Corintios dice que está prohibido hablar en lenguas en la iglesia, porque si entran desconocidos van a creer que somos una bola de locos, que es un manicomio, que porque las lenguas no son para la iglesia, son para los incrédulos. Pero hay iglesias y todos, y creían que por hablar todos en lenguas, creían que realmente estaba ahí el Espíritu Santo, cuando la Biblia prohíbe, dice, si alguien quiere hablar en lenguas en la iglesia, que sea uno, y con intérprete, y si no hay intérprete, cállate la boca, y ahora tu cacachima machicaca, allá afuera en la calle, o en tu reunión en tu casa, no hay ningún problema, porque sí existe el don de lenguas, pero Dios lo reguló y nos dio 1 Corintios 12, 13 y 14, 3 capítulos de Corintios para poder establecer las reglas de hablar en lenguas. Entonces mi esposa también me dice, Marta, que ella habla en lenguas, bendita sea, le digo, yo en mi vida lo he hablado, yo hablo nada más un poquito italiano y francés. Pero existe ese don, y es un don milagroso, pero se abusó de él, como de todos los dones. Entonces ya me cayó el 20 y ya entendí y acepté que los dones existen. Y por el hecho que se abuse no significaba que no existen. Y así tenemos que ir cambiando. Hay muchas veces que dicen la salvación se pierde.
y vas a una iglesia donde dicen que la salvación se pierde. Estudias la Biblia y descubres que por cada versículo que dice que la salvación se pierde, hay 150 que dicen que no se pierde. No se puede, la salvación no se puede perder, es eterna, no nos dio una salvación temporal. Pero mientras más profundizamos, más el Espíritu Santo premia la dedicación y el estudio diligente de las Escrituras. Pero tenemos que ser humildes y abiertos y reconocer muchas veces que nos hemos equivocado, para que Dios siga tratando con nuestra vida. En el capítulo 38, versículo 17, está la clave. ¿Quién es el líder de esta gran coalición que encabezará la Confederación del Mediterráneo o las naciones tanto del Medio Oriente como de Europa, que formarán las 10 naciones finales del gobierno del Anticristo, que habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17? Bueno, dice el versículo 17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú? Le está hablando a Gog, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre ellos? Y si tú te pones a examinar todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento, ninguno hablaba de Rusia. Nunca un líder de Rusia habla que viene en contra de Israel. Siempre es el asirio. Isaías 10, Ezequiel 31, Isaías 14, Miqueas 5, versículo del 3 al 6. Todos los profetas hablan de un hombre llamado el asirio, que está calificado como el final invasor contra Israel. Yo dije, entonces, ¿de dónde sacamos de que Putin va a ser el líder? Porque es de Rusia que va a atacar a Israel. No, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos y Rusia desaparecen. Adiós, San Antonio. No significa, ¿verdad? Porque equivocadamente se cree. Una guerra nuclear, miren, hermanos, un solo misil intercontinental dirigido contra la ciudad de Washington acaba con Washington. Al caer en Washington, acaba con el gobierno de Estados Unidos. No tiene que caer en Texas, ni en California, ni en San Antonio. Uno solo en Moscú acaba con Rusia. Nosotros creemos que una guerra nuclear va a acabar con todo Estados Unidos. Eso no es posible. La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki, en 1945, los norteamericanos, acabó con 2 puertos, ¿verdad? Y acabó con más de 170,000 japoneses, pero no acabó con todo Japón. Ni la bomba de hidrógeno soltada acabaría con todo Estados Unidos. Entonces bastan 2 bombas, una en Washington y otra en Moscú, para que desaparezcan del mapa en la supremacía militar, política y económica Rusia y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que quede Europa y quede el Medio Oriente. Bíblicamente van a hacer un pacto, 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, un G10. Cuando oigamos que se formaron 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa, porque Europa va a comenzar a gritar, help, ayuda, por favor, denme gas, denme petróleo, porque ya Estados Unidos no va a funcionar. Entonces, de una de estas naciones, en Daniel 7, surge el anticristo, el asirio. Ya lo vimos también en Daniel 8, en las conferencias anteriores. ¿Quién es este? Dice el Señor, de quien hablé en tiempos pasados. Entonces, aquí está mostrando claramente que el líder de esta confederación o coalición de naciones es un hombre que ya los profetas mencionaban. Y pues nuestra tarea es buscar de quién hablaban estos profetas. Y siempre mencionaban del asirio. Vayamos rápidamente a comprobar esto en Isaías 10. Esto es importantísimo para terminar esta serie de profecías de los últimos tiempos. Dice Isaías capítulo 10, pongan muchísima atención. Versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi
ira. Le mandaré contra una nación perdida. ¿Quién creen ustedes que es esta nación? Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, lo pongo para ser hollado por todas las calles. Me brinco al versículo 12, que es la clave. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia. ¿De quién? Del corazón del rey de Asiria. Esta obra no la ha terminado Dios. Cuando termine Dios obra con Jerusalén, ¿cuándo será? Al final y al regreso de Jesucristo. Entonces después castigaré al rey de Asiria, no de Rusia. Y dice la Biblia, y la altivez de sus ojos, porque dijo, versículo 13, con el poder de mi mano lo he hecho. Aquí está hablando todo lo que el anticristo va a hacer. Con mi sabiduría he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos. Esto nadie lo ha hecho más que el anticristo lo va a hacer. Saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como unido a las riquezas, y me apoderé de toda la tierra. Nadie lo ha logrado más que el futuro anticristo, a quien se le llama el rey de Asiria. ¿De dónde saldrá el anticristo? De la zona del Antiguo Testamento llamada Babilonia, que corresponde a Siria, Irak y el Líbano de la época moderna. Preparémonos porque nos encontramos ante un tiempo precioso. Se acerca Jesús por nosotros. ¿Para qué Dios nos dejó esto? Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien ahorita en esta época, en estar atentos, nada más, no a CNN, no a Fox News, no a los medios sociales, politólogos. Pongamos nuestra atención ahorita en estas profecías que no se están predicando. Me decía Agustín Laje, un muchacho politólogo argentino que tuve una plática con él y una entrevista con él, me decía: Armando, es que yo no he oído a los pastores más que tú predicar esto. Estoy recorriendo el mundo y no se habla de esto, no se hablan de profecías. ¿Qué están dormidos o qué las iglesias? ¿Cómo es posible, verdad, que teniendo esto y que sea el foco ahorita de nuestra atención, no pongamos atención en la palabra profética más segura? ¿Sabían ustedes que el 30% de la Biblia son profecías? El 30%, una tercera parte de la Biblia es profético. Y se nos manda, Pedro, haríamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, hoy más que nunca, hasta que el día esclarezca, hasta que venga Cristo. No quitemos nuestra atención en las profecías de la Biblia. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos parte del futuro? Para que nos preparemos. Y dice 1 Corintios 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro también. Purifíquense, hermanos, límpiense, amen a su esposa, amen a sus hijos, amen a sus padres, amen su trabajo, seamos honrados, seamos de una sola pieza, manifestemos integridad, mansedumbre, humildad ante el mundo que tenemos enfrente, y no dejemos de dar testimonio del amor de Dios en esa cruz. Te damos gracias, Padre Santo, que estás en el cielo, que nos hiciste renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que podamos vivir en la esperanza firmes a la que hemos todos sido llamados. ¿Quién es esta esperanza? Cristo, el Rey de Gloria. Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el pan que descendió del cielo, el camino, la verdad y la vida, el principio y el fin, el alfa y la omega. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido, Dios nos da un poder que no todos tienen. Nos da un privilegio que no todos tienen, que Dios se los da a los que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias en estos días que nos has mostrado el camino, Señor, y nos has llamado para prepararnos, para poner en orden nuestra casa, nuestro trabajo, porque tal vez vengas hoy mismo, no sabemos, puede ser ahorita la salida, que nos vayamos con Jesús, puede ser mañana, un mes, no sabemos. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice el Señor, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo te la dará, es una paz que sobrepasa el entendimiento y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.